Fernanda, nos interesa y mucho el debate que se da en este tramo en Cámara de Diputados. Al final se daría el puntapié inicial, no, de hecho la prosecución de todo cuanto significa esta normativa que permitiría la adquisición de vacunas para el Estado paraguayo. Adelante. Exactamente, y se sigue debatiendo esta posibilidad aquí en Cámara de Diputados. Ya lo adelantábamos, este proyecto de ley que pretende agilizar y establecer los mecanismos para poder negociar, además de utilizar obviamente el mecanismo COVAX, también poder acudir a los laboratorios que fabrican, que están produciendo las vacunas. Eso es lo que se pretende aprobar hoy en Cámara de Senadores, de Diputados, en esta sesión extraordinaria que tiene 3 puntos. El primero es el tema vacunas que se está analizando aquí. Continúa hablando de manera virtual el diputado Walter Harms, debatiendo también, y todo apunta a que se estaría aprobando esta posibilidad de aprobar este proyecto de ley que había sido presentado, incluso propuesto por el Poder Ejecutivo, y tiene algunos puntos que fueron modificados en la Cámara de Senadores. Se habla de dar vía libre al Poder Ejecutivo para negociar con laboratorios que fabrican las vacunas. Se modificaron algunas cuestiones como, por ejemplo, que se mencione en el proyecto de ley la distribución gratuita de las vacunas, que sea finalmente también no de interés público, sino de bien público. De esta manera se declara la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición para la distribución gratuita a la población. Incluso se insta en uno de los artículos y se establece que el Ministerio de Salud tendrá que garantizar la gratuidad de las vacunas contra el COVID-19 en el Paraguay. Otros puntos, y que estos sí están siendo bastante cuestionados, hablan, por ejemplo, de que uno de los requisitos que se va a establecer, si es que se aprueba esta ley, es que en los contratos con los laboratorios entre Ministerio de Salud, laboratorios internacionales, se van a establecer tribunales internacionales en donde el país en específico no va a poder pedir una indemnización como país, como Paraguay, en caso de que se encuentren efectos adversos a la vacuna. Pero hay una exceptuación en este punto. Menciona el proyecto de ley que la gente, el popular, la ciudadanía como tal, si es que llega a presentar algún síntoma adverso posteriormente a aplicarse la vacuna de X laboratorio, podrá acudir no a tribunales internacionales como país, sino a tribunales penales nacionales en un primer momento, para poder hacer las denuncias correspondientes. Reiteramos, si es que hay efectos adversos, la gente, la ciudadanía puede acudir en este sentido a tribunales nacionales o tribunales penales para hacer las denuncias correspondientes. Pero como país no podremos pedir indemnizaciones a los laboratorios. Se faculta también en este proyecto de ley al Ejecutivo incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad, y este es otro punto bastante criticado, pero también se puso una excepción en el proyecto modificado en Cámara de Senadores que hablan de que esto va a ser así. Van a haber acuerdos o cláusulas de confidencialidad siempre y cuando no viole la ley de acceso a la información que hay en nuestro país. También establecieron los senadores que se designe a un procurador, en este caso al procurador de la República o a algún adjunto que vaya a participar de las negociaciones, y que el Congreso Nacional tenga los informes punto por punto, todos los documentos de la negociación que se tengan en las comisiones de salud de ambas cámaras del Congreso, para que finalmente también se pueda hacer el seguimiento y el control a las negociaciones que se vayan a realizar entre el Ministerio de Salud y los laboratorios. Todos los documentos también tendrán que ir a parar a manos de la Contraloría. Esto siempre para hacer el seguimiento de que toda la negociación sea completamente legal y sea completamente segura.
Y por sobre todo, otro punto bastante importante de este proyecto de ley es que solamente estará vigente mientras dure la emergencia sanitaria y mientras se acuerde la compra-venta de las vacunas junto con los laboratorios internacionales. Se admite, esto explicaba muy bien también la diputada Katia González, se va a admitir la jurisdicción de tribunales internacionales. Si es que llega a haber algún problema junto con los laboratorios en medio de la negociación, se va a tener que acudir a tribunales internacionales para la mediación de esta situación. Vamos a escuchar ahora lo que continúan mencionando aquí también en el debate. Una sola persona, en realidad, tiene COVID y no va a afectar al resto, y él decide si tiene o no, si quiere tener o no quiere tener COVID, le afecta solo a él, o lógico, podemos declarar que eso simplemente sea de cuestión privada. Aquí la decisión de que una persona tenga COVID puede influenciar para enfermar a muchas otras personas a su alrededor. Por eso se considera que dejó de ser un bien privado y se convierte en un bien público. Y es que así lo estamos considerando en este momento al aprobar esta ley. Y yo quiero hacerlo con ustedes conscientemente, colegas diputados, señor presidente. Y quiero agregar también respecto a esta situación, de que la Constitución Nacional, porque eso se menciona mucho en los últimos tiempos, y el artículo 68, y me permito leer, señor presidente, del derecho a la salud, dice lo siguiente: el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofe o de accidente. Hasta ahí considera prácticamente un derecho particular de las personas. Pero lo que viene a continuación es claro y contundente. Toda persona estará obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley dentro del respeto a la dignidad humana. Bueno, continúa hablando aquí Roberto Amalia, el diputado Celso Kennedy, con respecto a este tema también, en el cual se estaba hablando de indemnizaciones. Yo no sé si hay alguna consulta, compañeros, para dejar bien en claro también algunos de los puntos y de los artículos más importantes que se están analizando hasta el momento aquí en la Cámara de Diputados. Todavía no hay aprobación en general. Fernanda, de hecho, si te quedas allí, acompañamos muy de cerca el debate y está con nosotros en piso Rolando Rodi, al igual que vos, hace un seguimiento acabado de esta situación que nos interesa y mucho. Rolando, ¿cuál es la percepción tuya? ¿Por qué es tan importante esta normativa, o proyecto al menos, que se está debatiendo a nivel parlamentario? Porque de esto depende que el Ministerio de Salud cierre ya definitivamente con una de las 5 farmacéuticas la compra de la vacuna para poder traer en una cantidad todavía reducida. Recordemos que esto va a ser destinado directamente al personal de Blanco, porque la mayor parte de la vacuna, estamos hablando de cerca de 2 millones aproximadamente, va a llegar a Paraguay a través del mecanismo COVAX. COVAX anunció que ya está en condiciones de distribuir, que sería más o menos en este primer trimestre de 2021, pero hay que ver cuándo llega a Paraguay. Algunos dicen que sería entre mayo y junio, y las posibilidades de cuáles serían esas vacunas. Hablamos la de AstraZeneca, hablamos la de Johnson & Johnson y otras que está siendo producida en India. Eso al menos es lo que mencionó el mecanismo COVAX, pero ahora lo que se está buscando es traer esa dosis a Paraguay para que se pueda inmunizar al personal de Blanco, que es la primera línea. De acuerdo a los datos que se tiene y de acuerdo a las fuentes que se tiene, el acuerdo ya está cerrado de forma verbal. Hay un acuerdo leonino, un acuerdo verbal, pero se necesita de esta ley de forma urgente para que se pueda concretar ya de forma inmediata y poder traer esas vacunas. Esta ley pasa por ser una suerte de resguardo para nosotros los habitantes y paralelamente también para aquellas empresas que buscan finalmente una garantía, ¿o no? Claro, principalmente para las farmacéuticas que están produciendo. ¿Por qué razón esto? Porque todavía estamos en una etapa de investigación, están atravesando las fases, entonces ellos tampoco quieren asumir esa responsabilidad en el caso de que de alguna manera alguien tenga una reacción severa
a las vacunas. Con esto ellos buscan que el Estado se haga responsable, cada Estado que compra, y eso obligó a muchos a cambiar la ley. Por ejemplo, Argentina tuvo que modificar en noviembre pasado ya su ley y nosotros estamos trabajando en eso también para que se pueda adaptar. Recordemos que Paraguay, para traer la vacuna a través del Ministerio de Salud, va a ser evidentemente una compra directa. En ese caso no se va a necesitar de un registro sanitario porque va a comprar de forma directa a Paraguay, no como las empresas que están gestionando de forma independiente. Esto también va a ayudar, y a partir de ahora, una vez que se apruebe y así como están las cosas, se va a aprobar, ya corre el tiempo para que el Ministerio pueda concretar esta compra de forma, o sea que, en como corto tiempo. Dijiste, por debajo, apalabradas ya están las empresas. Ya está. Lo que se necesita es justamente este marco normativo. Y de entre todas las opciones, hablaste de 5, a tu criterio, Rolando, que venías haciendo secuencialmente el seguimiento, ¿cuál sería el que más nos conviene por el clima, por todo lo que pueda significar el desarrollo científico? Por la conservación misma también. Haciendo un análisis de eso, hablamos y vamos ya dejando más prácticamente por descartado alguna de ellas. En el caso de Pfizer, habíamos mencionado que la embajada paraguaya en los Estados Unidos estaba trabajando y gestionando allá cerca de 1 millón de dosis, pero la vez pasada nos dijo Mazzoleni que eso estaba ahí. Era una opción. Es más complicado. ¿Por qué? Porque eso se almacena o se mantiene en una temperatura de menos 70 grados. Menos 70 grados. Sí, las condiciones son muy complicadas para tenerlo, y por otra parte ellos sí tienen exigencia con relación a esta ley. Esta ley de aprobarse no va a ser suficiente. No alcanza para esa marca. Entonces ya prácticamente lo damos por descartado esa. Ahora bien, hay dos que están bastante fuertes. Estamos hablando de la vacuna rusa que llegó a Argentina. Recordemos que el Ministerio de Salud habló también con su colega de la Argentina, se está hablando, se está viendo. Y por otra parte, la vacuna china, la que es la de Sinovac. Ayer nada más el Instituto Butantan de Brasil había dicho en su informe que tenía, al principio se hablaba de una efectividad de 78%, ahora se redujo a cerca de 53% de la efectividad, independientemente se estaba aplicando. Hoy se empezó a aplicar en Sería Indonesia. la rusa esa, ¿no? La china, la de Sinovac. Coronavac. Y la rusa también es una opción válida. La rusa también es una opción válida, si es que esas serían porque las otras ya forman parte del paquete que se estaría trayendo y distribuyendo a 190 países a través del mecanismo COVAX. Hablamos de AstraZeneca, de Johnson y otra la que se produce en China. Amalia, hay que entender de que cuando se dice marzo, mayo, estamos hablando solamente de la posibilidad concreta de que sea la primera línea la inmunizada y probablemente los adultos mayores. Probablemente porque se va a comprar en menor cantidad para ellos, para el personal de blanco y para el grupo de riesgo, evidentemente. Ya que vos tenés una compra asegurada, el Ministerio de Salud ya pagó por cerca de 2 millones de dosis y se habla que esas 2 millones de dosis podría también llegar para mayo, junio. Eso es lo que se estima. Se espera que antes de esa fecha pueda llegar ya las otras vacunas para poder distribuir al personal sanitario, considerando las condiciones en las que se encuentra y también el avance del virus en Paraguay. Igualmente, el ministro Julio Mazzoleni, de días pasados, cuando le hacíamos la consulta con respecto a los privados que ya están en tratativas también de la vacuna, él decía, no se trata de una carrera. Igualmente, hay farmacéuticas que ya están enviando mensajes ofreciendo las vacunas y a un precio que uno dice realmente no es tan cara. Razonable. Razonable, 130 y algo, eso es lo que estaban ofreciendo. Pero hay que estudiar, por supuesto, cada una de esas vacunas. No es que vos vas a pedir nomás con tu médico. ¿Qué pasa con el sector privado? ¿Cuál es la mayor dificultad que ellos tienen? Que ellos tienen que presentar muchos documentos, entre ellos el estudio, el resultado, y como eso todavía están en fase, es mucho más complicado. Sin embargo, para el Ministerio de Salud, que lo va a usar de forma emergencial, es mucho más fácil poder adquirir. Para el sector privado es mucho más difícil. Y el tema precios, ellos mencionan el sector privado un precio estimativo, pues recordemos que hay que fijar un precio referencial que también lo va a hacer el Ministerio de Salud a través de Dinavis. O sea, se especula mucho con relación al tema de los precios, pero se tiene que fijar un precio referencial. O sea que no hay que entrar en una suerte de ansiedad extrema, porque finalmente se está trabajando en eso. Y si al Estado le cuesta dotarse, ¿no?, de todas estas herramientas que sería al sector privado. Y yo miraba nomás muy de cerca, Colombia mandó reservar 9 millones de dosis de esta marca Johnson. Paraguay, por la afinidad, climática, ¿no sería muy amigable también esa vacuna de una sola dosis para nosotros? Es una de las sugerencias del Comité Asesor de Inmunizaciones de nuestro país,
la posibilidad de contar con esa vacuna porque se suministra una sola vez. Y por otra parte, la de Oxford, ¿por qué razón? Porque también se puede mantener una temperatura que nosotros estamos acostumbrados en nuestro país y en la que se conservan las otras dosis para que se utilizan para inmunización. Esas dos serían las opciones, se habló reiteradas ocasiones de eso y a eso se apunta. Pero como te decía, ECOVAX ya mencionaba que habían suscrito incluso contratos y que